Hola, Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Georgette, también, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vicky, ¿cómo estás? Un abrazo, amadas hermanitas. Betty, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les mandamos un fuerte abrazo. Mi esposo siempre está orando por la iglesia, ¿verdad? Y siempre estamos en sus oraciones. Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo están, Angelita? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. También, igual que a todos nuestros hermanos que están ya conectándose para escuchar la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros este día. Vamos a continuar con las clases de sanidad. Y Dios está trayendo una convicción en nuestros corazones de que Él quiere que seamos sanos. Esa es su voluntad. Amén. Les mando un fuerte abrazo, muy cariñoso. Estoy muy emocionada de ver sus nombres en las pantallas. Gracias, gracias. Hola, Patti, ¿cómo estás? Bendiciones. Me da mucho gusto saludarles. Ustedes son una gran bendición en nuestra vida. Son realmente amados hermanos, muy, muy amados y muy bendecidos. Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte también. Margarita Osorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos por empezar nuestra clase de Dios quiere que seas sano. Mientras vivamos en este cuerpo físico, pues a veces pasamos por algunas pruebas de sanidad, ¿verdad? Y gracias, Patti. A veces, y la verdad de las cosas es de que a veces tenemos, bueno, no a veces, tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y tenemos fe para todas las pruebas que se nos llegan a presentar. Pero también es necesario fortalecer nuestra fe en el Señor, plenamente convencidos que Dios es fiel y Dios es bueno. ¿Cómo estás, Marieta? Qué gusto saludarte. Katy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros. Yo te animo a que abras tu corazón y estés atento a lo que dice su palabra, porque si tú no estás pasando por una prueba de enfermedad, gloria a Cristo Jesús, qué bueno, pero también puedes darle una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios a alguien que está en esa necesidad, ¿sí? Dios nos da conforme a su voluntad la palabra que necesitamos en el momento adecuado, y es muy importante que fortalezcamos nuestra fe en el Señor Jesús, porque esto es agradable a Dios y también nuestra fe está más fuerte, y cuando se presenta una de estas pruebas, pues tú ya sabes que Dios sí quiere que seas sano, y deseamos que disfrutes y disfrutemos todos de la sanidad divina. Como dijo una vez nuestro hermano Luis Barrientos, la sanidad es una bendición, pero también es una gran bendición vivir en completa sanidad, ¿verdad? Y a Cristo siempre toda la gloria. Bueno, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos todos los días de nuestra vida, Señor, porque en todo tiempo y en todo lugar tú eres digno de ser alabado y de ser bendecido siempre, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres digno, y te amamos porque tú nos amaste primero y has depositado en nuestros corazones, Señor, una porción de tu amor, Señor, para que nosotros también amemos a nuestro prójimo como tú nos has amado a nosotros, para que el mundo crea y vea, Señor, que Cristo Jesús está vivo y es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todos vean, Señor, en cada uno de nosotros un discípulo tuyo, Señor, que camina en amor, que camina bajo tu gracia, bajo tu misericordia, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, para nuestro bien, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros, y nos estás preparando, nos estás fortaleciendo
nos estás limpiando, santificando, para alcanzar, Señor, esa esperanza viva que está reservada en los cielos, y también para ser hallados en Cristo en la siguiente venida de nuestro Señor Jesús. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. La recibimos y la guardamos en nuestro corazón, Señor, para ser oidores y hacedores de ella. Te damos gracias, Señor. Te rogamos que nos llenes a todos los oyentes, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y que avives el fuego en nosotros, Señor, de esos dones que tu Espíritu Santo nos ha concedido conforme a su voluntad y conforme a la fe que nos fue repartida a cada uno, para que todos fluyamos, Señor, como un cuerpo en Cristo, Señor, para hacer tu voluntad aquí en la tierra, todos unidos, unánimes, juntos, en amor, en armonía, Señor, para que el mundo conozca que Cristo vive, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos a hacer una carta de bendición y de recomendación tuya, Señor, a un mundo que no te conoce, Señor, para que también nuestra vida, Señor, aún sin predicar, testifique a Cristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo la gloria. Amén. Marinita, ¿cómo estás? Blanquita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo, te enviamos con mucho cariño. Bendiciones, muchas bendiciones. Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy justamente es que Dios sí quiere que seas sano. Janet, ¿cómo estás? Un abrazo, amada Janet. Un abrazo a tu mami también. Bien, Dios no cambia. Lo vimos en las Escrituras. Malaquías 3:6 dice Dios, porque yo no cambio, porque yo Jehová no cambio. Lo que has visto en las Escrituras, el mismo Señor lo sigue sosteniendo con su palabra. Él dice, yo no cambio. Y también dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, que Dios no hace excepción de personas. Lo mismo que Dios tiene para cada uno de nosotros es para todos, ¿sí? Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que no te falte nada. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y también su palabra dice, en Lucas 21:33, en Mateo 24:35, entre otras escrituras, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Fíjate, el cielo y la tierra pasarán, un día no estarán, y las palabras de Dios permanecerán por la eternidad. Entonces Dios sí quiere que seas sano. Dios sí quiere que seamos sanos todos nosotros. ¿Y cómo podemos testificar esto? La cita bíblica que a mí más me ha bendecido, entre muchas otras, el libro del profeta Isaías, capítulo 53, tú lo conoces muy bien. Isaías 53, lo vamos a leer del 4 al 5, 4 y 5. Y yo te sugiero que si puedes hacer una tarjetita y por leerlo en el buró de tu recámara, o en el espejo de tu baño, o donde tú te estás ahí peinando, en el refrigerador, o donde tú estés la mayor parte del tiempo, ponlo ahí y mira lo que dice. Ciertamente, dice el Señor, recuérdate, Dios no cambia. Dios no hace excepción de personas. Pasarán los cielos, pasará la tierra, y la palabra de Dios no pasará. Y Dios dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mis enfermedades, tus enfermedades, el Señor Jesús las sufrió cuando estuvo crucificado en la cruz. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, producto de nuestro pecado. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús sufrió nuestros dolores, no los dolores de Él, sino los nuestros. Hola Yareli, ¿cómo estás? Un abrazo, bendiciones, amada hermanita. Dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros, tú y yo y todos nosotros, le tuvimos por azotado,
cada azote que cayó sobre la espalda del Señor Jesús era un azote por tu desobediencia y tu rebeldía, y también por la mía. Esos azotes que el Señor Jesús recibió, los recibió por nuestra rebeldía, no por la rebeldía de Él. Él era inocente, sino por nuestras rebeliones. Dice aquí, herido de Dios y abatido. Nuevamente, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y si estás pasando por una prueba de enfermedad, tú parafraseas, si me permites una sugerencia, estas citas bíblicas y di, ciertamente llevó Él mis enfermedades y sufrió mis dolores, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fui curada. Y repítelo una vez, y háblatelo a ti mismo, y háblate la palabra de Dios. Recíbela para ti, cuantas veces sea necesaria. Tu espíritu necesita escuchar la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, recuerda que es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva y necesitamos escucharla para nosotros mismos. Amén. Cuando recibes esta revelación de parte del Espíritu Santo, y sé que lo está haciendo en este momento el Señor, ¿sabes una cosa? Dices, Dios ha sido bueno todo el tiempo, y cualquier situación que estés pasando de enfermedad, Cristo Jesús la sufrió en la cruz del Calvario, ¿sí? Para que tú tuvieras vida, y vida en abundancia. La vida en abundancia está llena de salud sobrenatural, ¿sí? Una vida abundante que Dios nos concede. También podemos saber que Dios quiere que sepas, que sepamos que es su voluntad que seamos sanos. Por lo mismo, otras escrituras que lo mencionan. Vamos por favor a Mateo 8:2. Mateo 8:2. Ve lo que dice. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. ¿Te puedes imaginar al leproso? Hola linda, ¿cómo está? El leproso dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El rostro de este varón con esa enfermedad de lepra, la piel se cae a pedazos, tienen vendas, se tienen que poner vendas para no infectarse más. Es una situación muy difícil para las personas que sufren esa enfermedad, y no podía acercarse a las personas sanas. Tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que las personas se alejaran de él. Es una enfermedad altamente contagiosa. Y dice aquí, le dice, se postró ante el Señor Jesús. Eso no era legal hacer eso, vamos a decirlo así. Y le dice, con todo y eso, le dice al Señor Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me maravilla esa palabra, porque no dice si puedes. Él sabía que el Señor Jesús podía. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Si tú quieres saber si es la voluntad de Dios sanarte, el Señor Jesús te dice, quiero, sé sano. Quiero, sé sana. Quiero. Dios quiere que seas sano. Dios quiere que seamos sanos. Amén. ¿Es la voluntad de Dios que seamos sanos? Sí. Dios quiere que seamos sanos. Entonces, mientras más conoces, mientras más conozco, mientras más conocemos al Señor Jesús, sabes, porque Dios te lo ha revelado a través de su Espíritu Santo en tu corazón, que Él quiere que tú seas sano. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Estamos seguros de que el Señor Jesús quiere que seamos sanos? Sí, estamos completamente seguros. Aquí mismo, en este mismo capítulo, versículo 5, dice aquí la Escritura, mira, aquí hay otro testimonio. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un soldado romano de alta jerarquía, de autoridad. Entrando Jesús en Capernaum, ¿sí? Te animo a que te imagines todo lo que está pasando. Vino a él, al Señor Jesús, un centurión, rogándole al Señor Jesús y diciendo, ¿te lo puedes imaginar? Con ese uniforme que ellos usaban, y le dice al Señor Jesús, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Este varón reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Reconocía, tal vez revelado siempre por Dios, que Él estaba haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra y que nada era imposible para Él. Entonces dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo dila, ¿sí? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Este centurión era tal vez un capitán, no sé, no lo menciona la Escritura qué jerarquía tenía, pero dice que tenía bajo sus órdenes soldados y él mismo estaba bajo autoridad. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, que eran los discípulos y uno que otro por ahí que se acercaba a ver qué estaba pasando, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tu fe maravilla al Señor Jesús. Tu fe le agrada al Señor Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el brazo, por decirlo de esa forma, que toma las bendiciones de Dios. La fe es creerle a Dios. La fe es creerle a Dios. Dice aquí también en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Podríamos ser todos nosotros, ¿verdad? Mas los hijos del reino, es decir, en este momento los fariseos que estaban rechazando voluntariamente
al Señor Jesús, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ahí estaba el centurión parado junto al Señor Jesús, ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Recordemos, el Señor Jesús pasará los cielos, pasará la tierra, y su palabra no pasará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y también Él dice en su palabra que Dios no hace excepción de persona. La fe, tu fe maravilla a Dios. Lo maravilla. ¿Sí? Solamente le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Señor, tu palabra está escrita. Señor, esta es tu voluntad. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. También aquí hay otro testimonio, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro. Pedro estaba casado y vio a la suegra de a la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. La suegra de Pedro estaba en casa de Pedro, con su esposa, naturalmente, y la suegra tenía fiebre. Versículo 15, y tocó su mano el Señor Jesús, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Amén. El Señor Jesús no cambia. ¿Es la voluntad de Dios que sea sano? Sí. Es su voluntad que seamos todos sanos, curados. Amén. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bendiciones. Versículo 16, aquí hay otro testimonio. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El Señor Jesús muchas veces trató la enfermedad y la echó fuera como si echara fuera un demonio, porque detrás de la enfermedad, en muchos casos, están los demonios. En muchos casos, ¿sí? Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Es la voluntad de Dios que seamos sanos? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice la palabra de Dios. Porque Él lo dijo, porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque pasará la tierra, pasarán los cielos y su palabra no pasará. Él no hace excepción de personas. Él quiere que seamos sanos y por la obra perfecta y redentora del Señor Jesucristo. Entonces sí es la voluntad de Dios que seamos sanos. Alabado sea el Señor. También podemos ver nuevamente en las Escrituras, Mateo capítulo 9, versículo 1. Vamos a leerlo y vamos a ver cómo en el perdón de pecados hay sanidad. En el perdón de pecados hay sanidad. Vamos a leerlo conforme dice la palabra. Entonces estamos en Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. O sea, que lo llevaron, cuando dice, sucedió que le trajeron un paralítico, el paralítico lo llevaron hacia donde estaba el Señor Jesús, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos,
Ellos significa que no solamente era la fe del paralítico, sino las personas que iban cargando esa cama. Fíjate, dice cama. Literalmente era una cama, era el colchón de una cama, ¿sí? O tal vez sobre madera, no lo sé cómo estaría esto, pero no es una camilla como la que usan las ambulancias, no, esas camillas ligeras para transportar a los heridos, no. Aquí dice, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ha de haber sonreído el Señor Jesús y le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, no va a ser así para siempre. Esto se va a acabar. Ten ánimo, sonríe. Alabado sea el Señor. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, fíjate, conociendo Jesús los pensamientos de ellos significa que el Señor Jesús conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En el perdón de pecados hay sanidad. Dice entonces al paralítico, voltea y ve el Señor Jesús al paralítico, se dirige a él y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios se maravilla de la fe. Jesús, el Señor Jesús, al ver tu fe, eso lo maravilla a Él. Y no voy a decir que lo compromete porque no es un compromiso, es un deleite para Dios sanar a los que en Él creen. Es un galardón, ¿sí? No es que lo comprometamos como si Él no quisiera sanarte. Ya vimos en las Escrituras que Él sí quiere sanarte, sanarme, sanarnos. Él sí quiere. Él se maravilla cuando hay fe. Él se maravilla y se goza de otorgarnos esta gracia cuando le creemos de todo corazón. Cuando le creemos, lo estamos exaltando. Cuando le creemos, estamos reconociendo que Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Cuando le creemos, estamos diciéndole con nuestra vida que hágase en nosotros, Señor, tu voluntad, porque tú viniste al mundo a pagar el precio de nuestro pecado y por tus llagas, Señor, hemos sido curados, hemos sido sanados. Te creemos, Señor, lo recibimos porque te creemos y eso agrada a Dios y lo glorifica. Amén. También aquí veamos otras citas bíblicas. En Mateo 9:18. Dice así, mientras Él les decía estas cosas, en Mateo 9:18.
Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mientras él iba a ver a la niña que acababa de morir, llegó una mujer enferma con flujo de sangre y lo detiene, ¿sí? Porque esta mujer decía dentro de sí en el versículo 21, si tocare solamente su manto, seré salva, que significa también seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, otra vez, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, ten ánimo. A veces hay desánimos cuando hay enfermedad, cuando vienen los dolores muy intensos, hay desánimo. Ay, qué fuerte es esto, podríamos decir, pero tengamos ánimo. Ahí no termina la cosa. El Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la mujer, dice aquí, fue salva desde aquella hora. Esa mujer con flujo de sangre que estuvo pasando entre la multitud para tocar tan solo el manto del Señor Jesús. Ella debe haber dicho: no me podría tocar al Señor Jesús. ¿Y qué tal si no lo alcanzo? Si tan solo tocara su manto. Si alcanzo a tocar su manto, con eso va a ser suficiente para ser salva. Con eso va a ser suficiente, ¿sí? Y si yo hubiese sido esa mujer, le hubiera dado un tirón de la túnica del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, en otra escritura dice cuando los discípulos le dicen: Señor, la multitud te aprieta, ¿cómo dices que te ha tocado? Y entonces el Señor Jesús dijo: alguien ha demandado algo de mí. La fe demanda de Dios recibir algo de Él, y Él siempre está dispuesto a dártelo. Mi hermano Francisco Javier, muy buenas noches, bendiciones. Dios está siempre dispuesto a dártelo. Cuando tú le demandas algo, cuando tú le pides algo, creyendo, Él está dispuesto a dártelo, a conceder ese gozo de nuestro corazón. Aquí hay otra escritura también. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, ¿te acuerdas que la niña, había una niña que acababa de morir y el padre le dice: ve y pon tus manos sobre mi hija y mi hija vivirá? Cuando llega esta mujer con el flujo de sangre. Y entonces en el versículo 23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal de la sinagoga, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él porque la niña ya había fallecido. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús es la vida. La vida tocó la pequeña mano de esa niña y la niña se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Y aquí en el versículo 27 hay otro testimonio. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ahí van detrás del Señor Jesús: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿Tú crees que el Señor Jesús te puede sanar? Sí, Señor, lo creo. Sí, Señor, lo creo. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Es importante la fe? Absolutamente es importante la fe. La fe
en el Señor Jesús. Ahora, nótese que en todos estos casos fue el enfermo el que se acercó al Señor Jesús. Ellos se acercaron al Señor Jesús. Hay un caso en la Biblia donde un hombre que está echado, postrado en el estanque de Betesda, 38 años enfermo. Y cuando el Señor Jesús se entera que son tantos años, entonces el Señor Jesús le pregunta al enfermo, ¿quieres ser sano? Señor, sí quiero ser sano, pero no hay quien me meta en el estanque. Entonces el Señor Jesús lo sana. Después se lo encuentra en el templo y le dice, anda, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero en la gran mayoría de las ocasiones fueron las personas enfermas las que buscaron al Señor Jesús. Entonces, si tú estás enfermo, si tú estás pasando por una prueba de enfermedad, ve en oración, acércate al Señor Jesús en oración, creyendo, y vas a ser sanado. No porque yo te lo diga, yo solamente soy una voz en la mesa del Señor. Él es quien lo dice, es su palabra, Él lo dijo. Pasarán los cielos, pasará la tierra y su palabra no pasará. ¿Sí? Él no hace excepción de persona. Conforme a tu fe te sea hecho, dice el Señor. Aleluya. Aquí también hay otra escritura. Vamos a Mateo 14:14. Mateo 14:14. Estamos hablando si es la voluntad de Dios que seamos sanados, que seamos curados. Dice aquí Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Cuántas personas pueden ser una gran multitud? Pues más de 60, no. Comparadas con cienes o miles, pues ahí sí hay una gran multitud, ¿verdad? Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Estamos en Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. De esa gran multitud, el Señor Jesús sanó a los enfermos. Amén, Vicky, yo también lo creo. Dios sanó, el Señor Jesús, que es Dios, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? En Mateo 4:23. Vamos a Mateo 4:23. Si tú quieres conocer cuántos casos, cuántas veces el Señor Jesús sanó a los enfermos, en tu Biblia hay muchos testimonios que hablan de esto. Estamos en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. En el evangelio también, parte del evangelio es la sanidad divina que el Señor Jesús nos concedió a través de su muerte y muerte de cruz en el Calvario. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba el Señor Jesús? El evangelio del reino. ¿Qué es lo que cambia a una persona? ¿Qué es lo que lo traslada de las tinieblas a la luz admirable? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos milagros y señales hizo el Señor Jesús? Hay una escritura que dice que si se pudieran escribir todos los milagros que el Señor Jesús hizo, no alcanzarían los libros a escribirlos. Bueno, eso es lo que dice la escritura. Solamente están en nuestras Biblias los que el Señor Jesús decidió que estuvieran, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, estos nos fueron los únicos
testimonios. Hay muchos más, pero están los que Dios quiere que conozcamos. En el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. Y mi Biblia dice, porque Dios lo dijo, y los sanó. Y los sanó. Todos aquellos que se acercaron al Señor Jesús buscando sanidad, el Señor Jesús los sanó. Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 12:22. Mateo 12:22 dice así: entonces fue traído a él un endemoniado. Un endemoniado quiere decir que era una persona que tenía dentro de sí varios demonios, no se sabe cuántos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Sí? Y todos aquellos que se acercaron al Señor Jesús fueron sanados. Amén. Recordemos que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos aquellos que fueron, que se acercaron al Señor Jesús fueron sanados. Si tú te acercas al Señor Jesús, ten la plena seguridad que vas a ser sanado, ¿sí? En Mateo 14:36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Miren, en el versículo 35, leamos 35 y 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos aquellos que tocaron al Señor Jesús quedaron sanos. Tú puedes decir: pero yo ahora, ¿cómo toco al Señor Jesús? Lo tocas con tu fe. Lo tocas a través de tu fe. A través de la fe puedes tocar al Señor Jesús. Amén. Fíjate, vayamos a Mateo 15:22. Mateo 15:22. Y dice así, vamos a leer del 22 al 28. Esta es la historia de una madre cananea que pide oración por su hija gravemente atormentada por un demonio. Y los que somos padres y abuelos podemos comprender a esta mujer desesperada para que el Señor Jesús sanara a su hija. Y dice aquí: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús primeramente vino a los judíos, y esta mujer era cananea, no era judía. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. ¡Qué determinación! A pesar de que le dijeron: no es para ti en este momento. No le dijeron en este momento, pero no era para ella en ese momento. Ella insistió,
persistió, perseveró, era su hija la que estaba enferma, atormentada por un demonio. Entonces ella vino y se postró entre él diciendo: Señor, socórrame. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? En otras palabras le estaba diciendo: vine primero a los israelitas. No está bien que sea para toda la gente en este momento, ¿sí? Porque inclusive todos aquellos que en esta historia de algunos judíos piensan que los que no son judíos pues éramos gentiles, gracias a Dios que Dios nos rescató y ahora somos hijos de Dios, pero también eran considerados los gentiles como perrillos. Y el Señor Jesús le ha de haber dolido en su corazón haber hecho ese comentario, pero quizás estaba probando a esa mujer hasta dónde llegaba su fe, porque Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. Y entonces respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Ah, qué palabra! Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Si el Señor Jesús se maravilló con lo que le contestó aquel centurión, cuando le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi criado será sano, será salvo. Y aquí le dice a esta mujer: oh mujer, grande es tu fe. Así como se maravilló del centurión, también se estaba maravillando de la fe de esta mujer. Significa que la estaba probando. Amén. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Su hija fue sanada en aquella hora. Amén. Ahora vamos a ver a un padre también en una situación similar. Mateo 9:17. Mateo 9:17. Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios es bueno. 9:17 dice: permíteme donde 9:17. Tomé mal esta cita. Bueno, la volvemos a retomar en otro momento. Entonces, perdonen. La fe recibe, la incredulidad rechaza. La fe recibe, la incredulidad rechaza. La fe agrada a Dios. La fe siempre va a recibir. La incredulidad no va a recibir. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no va a recibir nada. El que tiene fe, ese es el que va a recibir la sanidad divina, porque el tema es sanidad divina, como también recibe todas las promesas de Dios. Todas las bendiciones de Dios se reciben por fe. Fe es creerle al Señor. Fe es creerle a Dios. Amén. Fe es creerle a Dios. Ahora mira lo que dice en Marcos 16:17. Aquí hay otra escritura que está muy clara, donde tú puedes ser usado por el Señor para
llevar sanidad a otras personas. Señales que siguen a los que creen, a los que tienen fe. Marcos 16 dice así: el que creyere, y además lo está diciendo el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17: y estas señales, dice el Señor Jesús, seguirán a los que creen. ¿A quiénes van a seguir? A los que creen. Las señales siguen a la fe. Las señales siguen a la fe. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, que creen en el nombre del Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay alguien que está enfermo, echando fuera el demonio, muchas veces sana, ¿sí? Muchas veces sana. El Señor Jesús, cuando echó fuera los demonios, los ciegos, los cojos, los mudos, fueron sanados. El Señor Jesús, cuando se reunió con el Espíritu Santo en el Jordán, Él funcionaba con todos los dones del Espíritu Santo. Con todos los dones del Espíritu Santo fluían en Él libremente. Él podía discernir los pensamientos de las personas. Él podía saber si era una enfermedad motivada por un descuido del enfermo o porque era por un demonio. Sí, por eso los echaba fuera. Y dice aquí: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esto habla de la llenura del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Si alguien te pone una bebida que te está dando un menjurje, conjuro, una cosa rara ahí del reino de las tinieblas, no te va a hacer daño, porque tú das gracias a Dios por todo lo que tomas, por todo lo que comes, y se rompe cualquier situación demoníaca, cualquier situación que te hayan hecho. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y el Señor Jesús dice: y sanarán. Y sanarán. Te duele la cabeza, pon tus manos sobre tu cabeza. Te duelen las rodillas, pon tus manos sobre las rodillas. Te duele el estómago, te duele la espalda. El Señor Jesús así lo dijo. Y si le creemos, vamos a recibir todas sus bendiciones. El Señor Jesús dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Nosotros también. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor Jesús y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales siguen a la palabra de Dios. Las señales siguen a la fe de Dios. En Dios. Amén. Recordemos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor quiere que seamos sanos. El Señor quiere que tú y yo recibamos la sanidad divina por medio de la fe, conforme a nuestra fe nos sea hecho. Amén. Tenemos unas preciosas y hermosas palabras en la Biblia. Si tú no tienes todavía los versículos de todo esto que el Señor está manifestando, ve a la concordancia de tu Biblia y busca ahí sanidad. Y lee todos los versículos que tienen que ver con sanidad. Y léelos para ti. Dios te habla a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Háblasela a la persona que esté enferma. Que su fe se fortalezca. A veces
eh, cuando estamos en medio de una prueba de enfermedad, es como ir caminando sobre las aguas. Estamos en fe, es como caminar sobre las aguas, puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. No habla menos de las circunstancias y habla más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como caminar sobre los imposibles, pero para Dios nada es imposible, todo es posible. Nada es imposible para Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pasarán los cielos, pasará la tierra y su palabra no pasará. Pregunta, ¿quiere Dios que sea sano? Sí, Dios quiere que sea sano. Y ponte en sumo gozo. Aunque estén los síntomas ahí molestando, tú glorifica al Señor Jesús. Glorifica al Señor Jesús. La fe agrada al Señor Jesús y Él no hace excepción de personas. Amén. Alabado sea el Señor por su palabra. Dios es bueno y quiere que seas sano. ¿Sí? Vamos a continuar la próxima clase con este hermoso tema. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo escrituras acerca de la sanidad divina. Es necesario que todos seamos fortalecidos. Si tú estás disfrutando de la sanidad divina, si estás completamente sano, gloria a Dios, recibe esta palabra porque la necesita alguien que está cerca de ti. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un portador de bendiciones. Tú eres como una ollita de barro, pero dentro de ti hay revelación como el oro, como la plata. Hay revelación divina para bendecir a otros, ¿sí? Para bendecir a otros. Dios te anima a que compartas su palabra, ¿sí? Por eso es bueno tomar notas, porque todas estas palabras, todas estas citas te van a servir en un momento dado. Y Dios nos las da para nuestro bien. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Nosotros somos los que nos separamos de Dios. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, es estar muy cerca de Dios. Pero a veces nos salimos del abrigo y nos vamos muy lejos y nos vamos apartando. Y ahí es donde el adversario anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Entonces regresemos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, porque ahí hay seguridad. Ahí hay seguridad, ahí el adversario no se puede acercar. Hablémonos la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Las personas tienen que saber que el Señor Jesús quiere que sean sanos para su gloria y para su honra. Amén. Bendiciones para todos. El tiempo se nos ha terminado. Deseamos que hayan pasado unas lindas vacaciones o que sigan disfrutando sus vacaciones. El pastor les manda un fuerte abrazo. Estamos en oración por todos ustedes. Que Dios los guarde y los proteja en su santo nombre. Amén. Y nos vemos el próximo domingo en la Ciudad de México. ¿Sí? El día de mañana, sábado, va a ser la noche de alabanza. Vamos a celebrar, ¿sí? El día de mañana en la iglesia de Valle de Bravo. Y el domingo nos vemos en la Ciudad de México para el servicio dominical. Mañana sábado, no sé, Linda, después nos dice si va a haber servicio de oración. Luego ella nos manda el mensaje, ¿sí? Y estamos atentos. Que Dios los bendiga, los guarde y los cubra con su sangre preciosa. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, eres tú mismo hablándonos a nuestro espíritu. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos anima, tu palabra nos llena de gozo, Señor, porque eres tú mismo hablándonos a nosotros. Padre, gracias. Gracias por
por la unción que pones sobre cada uno de los oyentes, Señor. Y te ruego, Padre eterno, que si alguien está enfermo, está pasando por una prueba de enfermedad, te ruego, Señor, que manifiestes tu gracia y que lo sanes, Señor, conforme a tu palabra, porque ciertamente el Señor Jesucristo tomó toda enfermedad y toda dolencia de cada uno de tus hijos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga tus hijos están siendo y fueron curados. Tus hijos fueron curados. Gracias te damos, Señor. Recibimos, Señor, tu palabra, tu bendición, tu gracia, Señor, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por hablarnos tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, la atesoramos en nuestro corazón y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo es tuya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones, amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo y los guarde en su poderoso nombre. Nos dice Linda que sí hay servicio de oración el día de mañana. Entonces, mañana a las 7 de la noche sí hay servicio de oración. Y los que estamos en Valle de Bravo, nos vemos a las 7 para el servicio de alabanza y adoración. Vamos a festejar que el Señor Jesús es nuestra Pascua y todo lo que el pastor nos ha enseñado en estos días, ¿sí? Bendiciones para todos, les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Mañana sí hay servicio de oración, se pueden, conéctense, apoyen ahí en oración, porque sí es importante, ¿sí? La reunión de oración semanal. Que Dios los bendiga grandemente. Muy buenas noches. Gracias, Linda. Bendiciones.